hablamos de cultura del aprendizaje, muchos evocamos es al estudiante como usuario final, a adquirir nuevas capacidades. Pero lo importante y el punto de partida para universidad corporativa es que la cultura del aprendizaje hace parte de un equipo, y ese equipo se llama la empresa o la compañía donde estamos. Y vamos a manejar tres conceptos básicos desde cultura: interiorizar, organizar, y que naturalmente ese tipo de conocimientos y de cultura de aprender sea un tema orgánico dentro de la organización. Y aquí es lo primero, y es, me gustaría que pensaran si realmente hoy el equipo de formación de la compañía o de cultura de universidad corporativa es realmente un equipo, o ustedes lo están trabajando, digamos que desde lo personal y muy desde la soledad. Y aquí hay un concepto que es bien importante: generar conocimiento nunca puede darse desde la soledad, porque la cultura del aprendizaje debe estar permeada dentro de todos los niveles de la organización. Entonces, muchas veces, el C-Level dice, debemos tener universidad corporativa, es la tendencia, por favor, salgan a buscar la mejor manera de hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo no es buscar un proveedor. La mejor manera de hacer el primer paso es tener un modelo de evaluación claro para saber cuál es el estado interno de todas las personas dentro de la organización, líderes, profesionales, niveles operativos, mandos medios, porque solo de esa manera vamos a tener un punto de partida consciente. Entonces, aquí yo siempre les cuento algo, y es que cuando uno dice, debe ser un tema alineado, nos dice Osvaldo, eje estratégico para que sea relevante. Exactamente. ¿Y cómo es relevante? Relevante es tener claro dónde están esos promotores y dónde están esos detractores del proceso interno que nosotros vamos a empezar a evolucionar. Entonces, aquí ahora sí ya les empiezo a compartir, ya que tengo el acceso, y lo primero y lo más importante es ver cuál es la identificación de promotores y detractores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno cuando hace parte del equipo de gestión humana, sale y le dice a todo el mundo, oiga, ¿usted quiere formación para su equipo? Todos dicen sí. Es más, hay otros que ni siquiera hay que preguntarles. Van a la oficina y dicen, oiga, porque a mí nunca me dan capacitación. Entonces, el punto inicial es ver realmente quién es tu equipo de formación al inicio del proceso de crear una universidad corporativa. Y aquí es donde nace la primera invitación, y es que ustedes definitivamente deben tener pruebas controladas desde lo funcional. ¿Y qué quiere decir esto? Pruebas controladas. Y es a hoy los proveedores, las instituciones, les dan la oportunidad a ustedes que revisen el alcance de su universidad corporativa previo a lanzarlo. Y yo creo que ese es el primer factor de éxito. Y es, definitivamente ustedes deben probar si hay un estado previo de la organización donde haya apertura al aprendizaje. ¿Y cómo se hace eso? Eso básicamente se hace es teniendo un evento controlado, donde coges tus proveedores, tus expertos temáticos internos y empiezas a elegir un grupo objetivo. Y ahí te vas a dar cuenta de algo que yo siempre he valorado mucho en este tipo de ejercicios, y es que la persona que te dice que amaba la universidad corporativa, que iba a hacer todos los cursos del mundo, es el primero que empieza y nunca ingresa o nunca va a las capacitaciones que valoramos desde ese evento previo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Voy a volver a abrir el chat. Creo que es importante acá para que ustedes todos puedan tener sus preguntas. Regálenme un segundo, por favor. Entonces, es importante que ustedes tengan, aquí como nos dice Samantha, ese conjunto de procesos y herramientas a prácticas previas, características del proceso de enseñanza y aprendizaje. Osvaldo nos dice, debe ser un tema alineado a un eje estratégico. Sigo leyendo. No sé si hay más preguntas para poder seguir evolucionando. Entonces, ¿qué es importante a través del primer paso de generar universidad corporativa? Y es cuando ustedes identifican realmente si tienen un equipo para lanzar ese proceso de formación.
¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes aquí van a tener su primer gran meta, y es saber con quién cuentan y con quién no cuentan. Daniel, nos dice Osvaldo, este fenómeno es muy recurrente. La gente se queja porque no hay herramientas. Cuando se les brinda, ni siquiera toma parte de su plan de formación. Exacto, Osvaldo. Entonces, empecemos por ahí. Este tema de eventos controlados, en algunas empresas les llaman un demo, en otras les llaman un evento controlado, un espacio de formación controlado. Lo que los debe llevar es a que ustedes identifiquen si realmente tienen un equipo interno con cultura de aprendizaje. Ojo, y esto no solo va orientado a los líderes, no es que vamos a buscar al gerente, al vicepresidente, a las personas estratégicas en cuanto a nivel de la compañía. En los procesos de creación de universidad corporativa, absolutamente todo el mundo es valioso. ¿Por qué razón? Se van a encontrar usted una persona que seguramente no es la más extrovertida, que nunca ha ido a decir que quiere formar para pasarse al siguiente nivel, y empieza el proceso de formación y ustedes se dan cuenta que esa persona es quien más convida y quien más se vuelve ese multiplicador de procesos de formación. Perfil de la persona, un cargo operativo. Y ahí es donde uno se da cuenta que ese equipo interdisciplinario o de interniveles previo debe valorarse desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque ese señor, esa señora que empezó el proceso de formación va a ser un multiplicador interno. Entonces, primera parte de los equipos de trabajo y es identificar dónde están tus promotores y tus detractores. Y se van a dar cuenta muchas veces que ese amigo que llegaba a la oficina a decir, ¿dónde está la formación para mi equipo? Quiero que mi equipo se forme y desarrolle estas competencias. Desaparece apenas haces el lanzamiento de todo lo que, de todo lo que significa un plan de formación corporativa. Ahora, decimos, ¿cuál debe ser este grupo inicial o qué tipo de personas debemos tener orientadas para hacer universidad corporativa? ¿Sí? Entonces, lo primero es grupo interdisciplinario. Regálenme un segundo, voy a volver aquí, creo que no estamos compartiendo la presentación. Háganme saber si ya están compartiéndola, si ya están viéndola, perdón. Creo que sí. Entonces, estas son las partes funcionales del equipo inicial de formación para generar cultura de aprendizaje. Muchas gracias ahí por las manitos de ya la presentación. Entonces pasamos al segundo nivel y se llama pruebas. Hay que probar antes de lanzar, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Hay que probar cómo funciona esto, o si no va a ser muy difícil que esto funcione de una manera estratégica, ¿cierto? Y cuando nosotros probamos, ¿a qué nos referimos? A poder generar planes de formación ya con equipos específicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una prueba controlada, quisiera que me escribieran si algunos de ustedes han hecho pruebas o han intentado antes de lanzar la universidad corporativa o de pedir el presupuesto, si han hecho algún tipo de prueba con algún grupo objetivo, con algún área de la compañía. ¿Cómo les ha ido con eso? Quisiera que escribieran en el chat. O sea, ¿alguien ha generado algún tipo de prueba? Ha dicho, oiga, voy a traer un experto temático o un experto temático interno que nos pueda llevar a decir, oiga, Alejandro, sí, ¿cómo lo has hecho? Diana nos dice, sí, se realizaron pruebas con grupos pequeños en todas las sedes. ¿Cuál sería un grupo pequeño o un grupo objetivo en una prueba? ¿Qué porcentaje consideran ustedes? Porque yo les voy a dar mi recomendación. Levantamos mapas de conocimiento, identificamos brechas y presentamos soluciones, nos dice Rosa. Muy buen aporte, Rosa. De verdad, eso es bien importante. Entonces, vamos a ese nivel. Lo primero, y ya que dijo Diana el tema de grupos pequeños, la recomendación inicial es que cuando ustedes vayan a hacer una prueba previa para lanzar una universidad corporativa, ese número de personas mínimo debe estar entre el 10 y el 20% de la población total de la compañía. Porque ya vamos a hablar de esto, y es que este número lo que va a servir es para que ustedes lleven una muestra representativa cuando vayan a tener que intervenir en presupuesto para decir, ya probamos
ya tuvimos este alcance y este es el resultado. No hay mejor manera de darle lanzamiento a la universidad corporativa a nivel financiero cuando tienes una muestra que es representativa y puedes contribuir a decir, mira, yo voy a impactar, como nos dice aquí Raúl, medir el cambio de hábito y contribución a mejorar los resultados fue lo más complicado y aún tenemos dudas. Pues vamos para allá. La prueba que te debe ofrecer. Si tienes 5,000 empleados, esto se complica. Probamos con 2 grupos de 30. Pues Raúl, mira, yo te voy a decir algo. Desde el modelo de Enterprise, lo que siempre buscamos es validar un grupo objetivo que por lo menos alcance el 10%. Porque si esos 5,000 empleados impactas en 500, vas a tener data real para ver cuáles son tus promotores, tus detractores, a qué horas aprende tu gente, a qué horas deja de aprender. Y eso de entrada va a ser mucho más valioso a la hora de seguirlo presentando y comunicando internamente. Pero si tus muestreos son de 30 personas, pues realmente termina siendo un número muy pequeño para validar el impacto que tendrías. Puede que ya tengas tu universidad corporativa, pero quieras sumar en contenido o quieras sumar unos nuevos temas o unos nuevos formatos. Diana Teresa nos dice, a veces se complica ese porcentaje en organizaciones muy grandes. Ejemplo, 8,000 personas. Tienes toda la razón, pero volvemos al punto 1. Hablemos de cultura. Hablemos de cultura del aprendizaje. Y es si tú vas a lanzar una universidad corporativa y no tienes, digamos que la capacidad o la convocatoria con los líderes o con las personas internas para llegar a este porcentaje, seguramente aquí lo que hay es un tema de resistencia desde el inicio, ¿cierto? Entonces, la invitación, y mirándolo muy desde el criterio, los grupos de impacto sí tienen que tener un número importante. ¿Por qué? Porque te puedes hacer ilusiones falsas. Y si un demo o una prueba te funciona muy bien con 50 personas, pero tu grupo objetivo son 8,000, de pronto cuando llegues a los 8,000 y quieras impactar, te das cuenta que los resultados son totalmente diferentes a lo que impactaste inicialmente. Esa es una recomendación. Osvaldo nos dice, en mi criterio en empresas muy grandes creo que es clave definir grupos de impacto. Claro, y lo que hablábamos al comienzo, los grupos de impacto, Osvaldo, significa que haya diferentes niveles, porque aprende muy diferente un gerente a un profesional, a un mando medio, a un operativo, aprende en un horario diferente y eso es lo que debemos validar en esas pruebas. ¿Cómo es la rutina de aprendizaje de sus personas? Y aquí nos vamos a encontrar con 3 escenarios. Van a identificar cómo y qué tipo de formatos aprende su gente. Hay unos que les gustarán los podcasts, otros temas sincrónicos, otros asincrónicos, otro un audiolibro, diferentes formatos. Y eso hace que ya tengamos una data para cuando hasta el lanzamiento tengamos el modelo de formatos que podemos necesitar, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Muchas veces, este tipo de eventos, digamos, vinculemos a los líderes. Entonces, ¿qué pasa? Puede que el líder sea un promotor de la formación, pero su equipo no esté listo para hacerlo. O ustedes vinculan a un líder que no quiere ser promotor y le cohíbe o le corta al equipo de operación toda esa oportunidad de aprendizaje, porque solo estamos valorando la percepción de una persona, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es el 10%, y ahí pasamos al punto 4 que ustedes están viendo, y es determinar el público objetivo y el contenido de valor. Belén Díaz nos pregunta, ¿aproximadamente cuánto tiempo es sugerido para las pruebas previas? Muy buena pregunta. Teniendo el tamaño de las empresas, el tiempo sugerido es entre 30 y 60 días. ¿Por qué razón? Porque esto tiene una dinámica clara al interior de una prueba. La primera semana, creo que esto ustedes lo han vivido, todo el mundo les va a decir, no tengo mi contraseña, yo no puedo ingresar, a mí nunca me llegó el correo. La primera semana va a ser una semana de sensibilización. Sensibilización desde el operativo. Pude entrar, no pude entrar. Entonces es enseñarle a la gente a que le dé el link, a que entre, llegó al portal o donde tengan el proceso de formación, su LMS. ¿Cierto? Segunda semana. Jefe, ya pude entrar, entré, el curso está magnífico, me encanta, pero no lo he podido terminar. ¿Por qué no lo has podido terminar? Tengo mucho trabajo. ¿Cierto? Segundo nivel y segundo tema súper importante.
¿Hay alguna guía o checklist para aplicar y de alguna manera saber si la organización o el equipo está preparado o no para iniciar? Sí, Osvaldo, muy buena pregunta. Entonces, aquí vamos con el paso a paso y ya te digo cómo termina este proceso y vas a saber si estás preparado o no. Tercera semana para seguir respondiendo el proceso. Es, listo, estoy terminando el curso, me gusta, pero ¿te ha sentido? Pues más o menos. Entonces, esa semana 2 y 3 de sensibilización debe estar orientada hacia las personas si les gusta lo que está haciendo. Y en la cuarta semana ya debes tener una métrica clara de cuántos cursos están terminando tus personas. Entonces, ¿qué pasa? Tengan en cuenta que el tiempo mínimo deben ser 4 semanas, donde la primera sensibilización, la segunda es apertura, la tercera es operación y la cuarta resultado. Y aquí me voy a lo que nos pregunta Osvaldo. ¿Cuál sería la manera si el equipo está o no preparado? Mira, Osvaldo, uno diría, no sé, tengo 100 personas en formación y yo diría que mi equipo está preparado si logro que cada una de esas personas haya tenido una fase de formación. No, falso. La dinámica normal del público latinoamericano es que lo que buscamos en el primer mes de formación es por lo menos que el 40% de las personas tenga un impacto directo. O sería decirte mentiras. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu ratio de terminación, ya sea de procesos de formación, de cursos, del plan de formación que definiste, está por debajo del 40%, ahí hay que hacer un alto en el camino. Volver y redefinir el grupo objetivo y ver si de verdad hay un nivel de adherencia. Aquí no es obligatorio arrancar la universidad corporativa ya. Lo que sí realmente es obligatorio es que esa adherencia sea orgánica y que el grupo esté listo. Entonces, si tenemos un 40%, eso pasará en el primer mes, seguramente en el primer trimestre llegaremos a un 60, un 70% y posterior al trimestre nos equilibraremos y buscaremos que un 80% de la población estemos impactando en el proceso de formación. Sería mentira decir todo el tiempo, todas las personas se van a formar. Esto es un tema de evolución en el tiempo. La semana pasada tuvimos un evento y hablábamos con 2 empresas de consumo masivo importantísimas en la región y sus líderes nos decían, básicamente, en el primer año, la primera meta es tener un nivel de adherencia que esté por encima del 75%. Raúl nos pregunta, si son 60 días, ¿cómo demuestras que el entrenamiento funciona? Por ejemplo, si aplicas el modelo Kirkpatrick, tal vez este tiempo para comprensión y atractividad del programa, sí, pero no para cambio de hábito y resultados, ¿podrías, por favor, comentar? Muy buena pregunta y muy buena aclaración. Estamos haciendo una prueba previa. Estamos mirando el nivel de adherencia y si estás listo para lanzar tu universidad corporativa. Los 60 días te dan un diagnóstico y un pool de oportunidades de identificar cómo debes arrancarlo. Si en 60 días lo que dices es que ya vas a tener aprendizaje significativo en tus estudiantes, yo creo que es el primer error y es uno de los grandes errores como se desvirtúan las universidades corporativas. ¿Por qué razón? Porque todos creen que empezamos el proceso de formación y al otro día Daniel Parra va a ser mejor líder o Andrea va a ser mejor operativa en su rol o va a tener mejor accountability o va a tener mejores resultados. La madurez de los procesos de formación lleva tiempo y por eso aquí hay que tener una claridad muy, muy importante. El proceso de universidad corporativa debe estar atado a los otros procesos estratégicos dentro del área de talento humano. ¿Qué quiere decir? Si no hay una depuración o una identificación previa en qué competencias realmente es que queremos llevar a desarrollar en las personas bajo un proceso de assessment estructurado, bajo un proceso de selección, difícilmente la formación te va a tener impacto, Raúl, así dures 60, 90, 180 o 300 días del año. La conciencia de formación debe ir desde el mismo promedio de tiempo donde empiezas la vinculación y la estructuración de las competencias a desarrollar de cada una de las personas. Por eso les digo que es que aquí todavía no estamos hablando de universidad corporativa puesta en vivo. Aquí estamos hablando de un diagnóstico previo que les debe aportar
para saber si cada una de las empresas están listas para impactar en un gran grupo o si definitivamente debemos tomarnos más tiempo para sensibilizar para cuando la salida en vivo sea todo un éxito. O si no, se van a cargar un tema adicional. Y es que los líderes financieros dicen, fantástica tu universidad corporativa, pero nadie la usa y todavía no tiene ningún modelo de retorno a la inversión. Ahí con lo que te referías al modelo Kirkpatrick. Entonces, es importante que este diagnóstico previo, por eso aquí arriba está la flechita de más funcional, porque es antes de salir en vivo, lo funcional es lo que es realmente importante. Eliana nos pregunta, ¿qué se puede hacer si una organización no está preparada, pero es un proyecto importante de iniciar? Claramente eso es. Entonces, cuando tienes eventos de evaluación, Eliana, y te das cuenta que hiciste una prueba por 60 días y aquí no entra nadie, desaparecieron tus líderes, desaparecieron los que pedían, aquí hay que volver a la base de la cultura del aprendizaje. Y es donde debes, a quien te pidió que montaras la universidad corporativa o si es iniciativa propia de gestión humana, la cultura de aprendizaje, lo primero que debe hacer es buscar los promotores internamente. O si no, vas a tener una pelea interna todo el tiempo para que la gente termine cursos o vaya a los procesos de selección, de formación. Está bien decir, no estamos listos para arrancar, pero el siguiente plazo es devolverse a cultura del aprendizaje y buscar promotores reales. Esto pasa como en la vida real, con los amigos. Cuando la situación se pone difícil, muchos abandonan el barco de la formación. Entonces, lo que debes identificar es cuáles son tus verdaderos amigos, promotores internos, y quiénes de verdad están permeados de un proyecto que mínimo va a durar un año para que tengas tus primeras victorias fuertes. Porque aquí hablamos el recuadro 6 y es la primera victoria antes de asignar el presupuesto y definir costos, Eliana, y es tu primera victoria es saber que tu empresa está preparada para empezar un proceso de universidad corporativa, ¿cierto? Entonces, la primera victoria no es que te asignen el presupuesto, no es que tu jefe te diga, ok, te doy 10,000, 20,000, 30,000 dólares. La primera victoria es tener un evento controlado, con una cultura de aprendizaje clara, con promotores y detractores identificados, con una prueba controlada y atándolo a los procesos estratégicos de gestión humana, atracción, formación y desarrollo, determinando un público objetivo que te compre la idea, que sean estos promotores, estas líderes, áreas que estén necesitadas de formación, definir ese grupo potencial y obtener una buena métrica después de esa prueba. Está bien no estar listo. Lo que está mal es no estar listo y no hacer nada más. Y es decir, no montemos universidad corporativa porque vamos a perder la plata. Entonces, el primer tema es giremos en torno a la cultura del aprendizaje, a saber si estás preparado ahí. ¿Y cómo lo haces? Pues midiendo, evaluando, sacando un tema en vivo. Ay, pero es que mi jefe no me va a pagar para que yo compre un LMS, una plataforma 2 meses. Mire, quitémonos de un tema comercial. A hoy, todos los proveedores, llámese, no sé, un proceso de e-learning, llámese un proveedor de una universidad física, siempre les va a dar la oportunidad de que tengan un testeo con un grupo específico para que se den cuenta de la efectividad. Y aquí es donde hay que ser claro y consciente. No todos los proveedores, no todas las estrategias, no todos los formatos son para todos. Entonces aquí a veces uno dice, este proveedor porque vi que funciona súper bien en la empresa A, B o C. Y cuando llega a tu empresa no es el proveedor que necesitabas. ¿Por qué? Porque la cultura del aprendizaje parte desde puntos diferentes. Luisa Quintana nos pregunta, Eliana, también creo que es importante identificar si el contenido es acorde a las necesidades de los colaboradores y la organización. Muy buena pregunta. O muy buena afirmación, perdóname. ¿Por qué razón? Uno cree que el líder vio un curso de cómo ser mejor líder y ese curso o tomó un curso en una universidad o en un experto temático y creen que esa persona o ese modelo de formación es un éxito para todos. Falso. Todos aprendemos de manera diferente, en tiempos diferentes, con formatos diferentes. Y mi principal consejo es, miren, bajo esa prueba, en qué horario aprende su gente. De pronto, a Daniel le encantó un podcast y lo hizo, un audiolibro,
pero de pronto no sé, a Oscar le encantó los cursos asincrónicos, porque puede parar, tomar formación, hacer algo de su oficina y seguir. Pero a Andrés le encantan los sincrónicos, porque le encanta levantar la mano y preguntar. Entonces, definitivamente, vuelve la invitación. Deben tener eventos controlados previos donde identifiquen el estado de sus estudiantes y las intenciones del proceso de formación. No sé si Liana, con eso respondo a tu pregunta, porque creo que es bien importante, ahí es cuando defines el contenido. Entonces, a veces uno desde gestión humana dice, las competencias transversales corporativas, pensamiento estratégico, liderazgo, orientación a los resultados, que son como el pool de competencias que uno siempre quiere. Pero cuando se va a realidad, las personas quieren aprender de otra cosa porque quieren desarrollarse para otro cargo en la organización. Y es cuando entramos al segundo dolor, y es ¿por qué la gente se va de las organizaciones? Porque muchas veces les ponemos contenido que parece para nosotros que sería el ideal, pero no que logra desarrollar algo en las personas para que vayan al siguiente nivel. Muy buena aclaración, y me parece muy a la medida de lo que estamos viviendo. Entonces, para pasar el primer tema, que es el tema funcional, no lo olviden, medir cultura del aprendizaje a través de un evento controlado, donde ustedes identifiquen promotores y detractores, se van a subir y se van a bajar amigos del barco porque vienen momentos difíciles, y es que esa prueba controlada no llegan todos los que queremos, entonces hay que mirar cómo los activamos, hay que volver a los líderes, hay que volver a los promotores de la operación, el que toma mucho contenido, el que está ávido de formación y dicen, hay que formarnos porque está buenísimo, hay que definir el primer grupo, ojalá un porcentaje que sea representativo para poder tener métricas. Y la primera victoria es que ustedes digan, vinculé, voy a poner un ejemplo, 300 personas a mi proceso de formación inicial, y de esas 300 personas, 150 tomaron este curso, lo calificaron de esta manera y sienten que le sumó a su proceso de formación. ¿Yo qué haría? Cogería esas 150 personas, les haría un proceso de evaluación, miraría cuál es su estado actual y pondría bajo un assessment o bajo un proceso de evaluación estructurado, lo ponderaría para ya en mi universidad corporativa en vivo sacarlos, formarlos y ponderar y empezar a tener desarrollo real de competencias. María José nos dice, pero Daniel, me parece que hay que tener en cuenta que hay competencias que a nivel de organización son necesarias por temas culturales, corporativas, y también tenemos competencias por roles y perfiles, que son los que al final se deberán desarrollar para poder crecer. Totalmente de acuerdo, María José. ¿Cuál es mi invitación? Que esas competencias que son organizacionales o corporativas, no las pongas en tu proceso de onboarding o en tu proceso de formación bajo los mismos formatos para todo el mundo. Porque a veces eso es lo que aburre a la gente. Entonces reunimos grupos y la competencia corporativa es esta, entonces utilizo este formato y cree que todos aprendieron. Entonces, cuando son corporativas, intenta depurar diferentes formatos para validarlas desde diferentes fuentes y que la gente, no sé, se pueda volver mucho más estratégica, pero no solo viendo un curso de estrategia o recibiendo la clase de estrategia de un profesor de universidad, sino que desarrolles diferentes formatos atados a tus competencias corporativas. Y en cuanto a las de roles, ya perfiles muy específicos, pues ahí sí ya tienes toda la razón, va un plan de formación detallado y mucho más ajustado a lo que necesites. Aquí la invitación no es que sea un solo pool, sino que uses formatos, uses diferentes modelos y uses medición previa. Si no usas medición previa, difícilmente, aunque sea una competencia corporativa que sabemos que tenemos que desarrollar, pues lo que hacemos es por cumplir el check de curso terminado o formación hecha, pero realmente no hubo aprendizaje de esa competencia en el corporativo. Y va a ser mucho más difícil que si no aprendes el macro, después enseñarte el micro, que son tus competencias de rol, para que haya un verdadero éxito en el proceso de formación. No sé si con eso te respondí. Con medición previa te refieres a las valoraciones psicométricas, ¿verdad? Sí, pueden ser psicométricas o pueden ser espacios de assessment. Es más, muchas plataformas de formación seguramente te van a ofrecer espacios de assessment donde puedes valorar cuál es el estado actual. Pero sí, es psicometría pura. Evaluación previa para ponderar. Pues gracias, María José. Qué chévere que te haya servido. Raúl, de todos los departamentos y rutas de aprendizaje, esta etapa de prueba
inicias con entrenamiento, competencias básicas para realizar el trabajo, capacitación, mejorar brechas de competencias, formación o desarrollo. ¿Dónde empezar en la fase de prueba? Gran pregunta. Digamos que a veces uno dice prueba, entonces vamos a empezar con la competencia más difícil que tengo para desarrollar. Esperemos. Aquí volvería un poco a lo que diría María José y es, ¿por qué no miramos el nivel de adherencia con unas competencias que sean transversales, que sean corporativas, que puedan aplicar para ver cuál es la reacción de la gente? ¿Cierto? Entonces es difícil, es diferente si tú formas a alguien, no sé, en una competencia que sea de base, como por ejemplo organización del tiempo. Es mucho más fácil llevar formación a un grupo grande, ver cómo se comporta con una competencia de base como organización del tiempo. Así en un mes los llevamos a desarrollar una competencia de pensamiento estratégico deductivo. Entonces, no hagamos de nuestra primera victoria algo tan difícil. La invitación es empezar con un grupo controlado, pero con una competencia que sea de base, ojalá puede ser corporativa, o si es de un grupo específico de comerciales, que sea una competencia de base, porque creo que eso te va a permitir identificar realmente el nivel de adherencia de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos con una competencia robusta, pensamiento estratégico deductivo para líderes, pues digamos que nomás el estado inicial de tus líderes te va a dar que todos estén en niveles diferentes. Entonces eso ya va a tener en tu prueba en vivo un tema mucho más complejo. La invitación es que hagamos competencias de base que se puedan medir fácilmente y que te den un diagnóstico de entrada. Creo que el liderazgo es súper transversal y aplicada desde mandos medios hacia arriba. Sí, perfecto. Hay empresas que hacen pruebas con mandos medios y con directivos para liderazgo. Consejo importante, mira cuál es el nivel de liderazgo para todos. A hoy, que el liderazgo sea homogéneo en las organizaciones es bien difícil. ¿Por qué razón? Porque todos venimos de madurar modelos de liderazgo diferentes. Entonces, en ese proceso previo, intenta que el grupo sea un poco homogéneo entre los estados de liderazgo. Entonces, no sé, que sean personas con ya un año de experiencia o que tengan ciertas características, pero no mezclar muchos líderes porque seguramente el punto de partida va a ser diferente. Belén nos dice, sí, pero no aprendes a ser líder en un mes. Es que no estamos enseñando a ser líder en un mes en el proceso de prueba. Lo que estamos viendo es si esos líderes están listos para el proceso de aprendizaje, que seguramente dure 6 años o 1 año para ser buenos líderes. Solo estamos diagnosticando si están listos para el proceso de formación. Cultura de aprendizaje. Belén, muchas gracias. Muy buena aclaración. Elizabeth nos dice, Raúl, te comparto nuestra compañía Liderazgo es transversal para todos, ya que queremos que se adueñen de sus procesos, actividades, etcétera. Quizás te ayude a nuestra perspectiva. Buenísimo, Elizabeth. Exacto. Liderazgo no es tener gente a cargo. Liderazgo es jalar procesos. Y por eso muchos de los promotores de nuestros procesos de formación son líderes en formación y no tienen a nadie a cargo. Y terminan siendo líderes y muy productivos en ese proceso de aprendizaje sin necesidad de tener que transferir esa información a alguien, no por el rol de jefe, sino por el puro ánimo y satisfacción del deber cumplido de mira cómo aprendo y te convido a que aprendas desde esa misma fuerza. Joana nos dice, Daniel, Oscar hacía una pregunta valiosa y es, para tener mayor adherencia y garantizar la participación de los empleados, ¿recomiendas unir esto a algún indicador que afecte la bonificación anual? No. Creo que cuando una universidad corporativa empieza en los primeros ciclos, por la presión de si no lo haces, pierdes o ganas esto, deja de ser orgánico. Entonces vas a tener una universidad corporativa donde el estudiante aprende por miedo o porque le toca. Y aquí orgánicamente lo que tenemos que llevar es que la cultura del aprendizaje se dé porque quieres aprender. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Y para seguir ir avanzando, teniendo en cuenta que perdimos un poco de tiempo al comienzo, liderazgo a simple vista puede parecer de las más sencillas, pero realmente es muy compleja. Sí, María José, es razón. O sea, hace 20 años venimos hablando de liderazgo y si seguimos hablando de ellas porque no hemos encontrado el modelo real de liderazgo de desarrollo de competencias en las personas. Creo que es el reto y es una competencia que, pues, metido en este mundo de HR y trabajando con clientes todo el tiempo, el 90% de las empresas nos habla de liderazgo. Osvaldo, para no dejarte con la pregunta abierta y seguir al siguiente nivel, quizás no a un tema de bonificación, pero ¿qué tal a un tema de evaluación de desempeño? Sí, de acuerdo, pero no lo hagas en la fase inicial.
Porque es que desde que lo ates en la fase inicial, pierde el tinto de orgánico. Si en la fase inicial de prueba definiste tu grupo y ya lanzas tu universidad corporativa, átalo a desempeño, a planes de formación, a crecimiento al interior de compañía. Pero que desde el comienzo lo ates muy rápido a eso, significa que no sea orgánico. ¿Alguna recomendación para medir la competencia en el puesto de trabajo? Sí, yo creo que a hoy, en el mundo de talento humano, los modelos de assessment son muy valiosos, atados a los comportamientos que debes tener. A veces atamos el tema de la competencia a una evaluación que termina siendo muy externa al rol. Vincula procesos o situaciones reales donde puedas ver de verdad cómo se comportaría la persona en la vida real. Voy a pasar al siguiente nivel, que ya es un poco más lo técnico, pero igual leo aquí un par de preguntas. Bueno, Elizabeth nos dice: Oscar, en nuestra experiencia la capacitación se ha ingresado como requisito para tener una evaluación 4 y 5, en una escala donde 5 es la excelencia, ya que ser excelente es predicar con el ejemplo respecto a adueñarse de su desarrollo, como tal nos castigamos, pero sí premiamos. Súper, está más orientado a la premiación. Dar incentivos para uso y crear contenido, no vamos a alcanzar a ver toda la presentación. Ya seguimos, Diana. Entonces voy a acelerar un poco. Ahora pasamos a lo técnico, y es alinear los objetivos estratégicos del negocio. ¿Cómo quieren ganar ustedes, promotores? Tienen que ir a vincularse a las áreas estratégicas de la compañía. Y aquí la recomendación es que cada proceso de formación en las diferentes áreas debe estar atado con 1 o 2 indicadores estratégicos del negocio. ¿Qué quiere decir? El plan de formación, voy a poner un ejemplo de un equipo comercial, lo debes atar al indicador que tenga el gerente comercial, el vicepresidente comercial. Productividad, ventas, prospección. Solo en ese momento eso va a tomar valor y el vicepresidente o el líder comercial se va a subir al bus de la formación y se va a mantener ahí. No se te va a bajar a mitad del camino. Y el día que se baje el líder, ese día se te bajan el resto de estudiantes. Y si estamos hablando de una gran empresa, pues se te van a bajar un montón de personas. Segundo paso para ir acelerando: vincular líderes promotores que fortalezcan el proyecto. Está directamente atado. No todos los líderes que tengan personas a cargo quieren formarse ni quieran que su equipo se forme. Esto puede sonar un poco agresivo en el mundo del talento humano, pero eso es una realidad. Hay equipos que no tienen la posibilidad de tener espacios de crecimiento tan rápido, entonces los líderes son detractores. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Tener líderes que nos apalanquen en la formación técnica que necesitan para desarrollar el rol actual, pero no se la jueguen con roles de desarrollo o formación para el desarrollo, porque el mismo líder va a generar resistencia. Rosa, muchas gracias. Qué pena que nos demoramos un poco. Que te vaya muy bien. Dijo que se tenía que ir. Tercero, presentar proyecto con enfoque financiero. Cuando ustedes recogen con cada uno de los líderes todo este proceso de 2 indicadores, por favor, no lleven para procesos de formación 3 o 5 indicadores por área, porque va a ser súper difícil manejarlo, 2 o 1. Cuando ustedes presentan el proyecto con enfoque financiero, va a pasar algo interesante, y es que van a poder decir: en el área de comercial vamos a formar 200 personas y vamos a impactar el indicador 1 o 2. En el área de operaciones vamos a formar 500 y vamos a impactar el indicador 1 o 2, teniendo seguramente un impacto de porcentaje a nivel financiero. Muchos de nuestros clientes o muchas de las personas con que trabajan en Moms in Asia dicen: yo llego súper animado de talento humano a decirle a mi jefe que tengo una super herramienta, llámese plataforma, llámese alianza con universidad, y me dicen: bueno, ¿y cuáles son los números? Realmente, si ustedes en ese proceso de prueba previa más construir información no logran sacar números con sentido, va a ser muy difícil que esto se los aprueben sus líderes. Deben llevar impacto de los indicadores de cada una de las áreas puesto en un número, o sea, resultado financiero. Y eso los lleva al cuarto punto, que es determinar contenido con sentido para la salida en vivo. Cuando ya hablas de indicadores, cuando ya sabes cuáles son los indicadores, ahí sí realmente debes estructurar tu plan de formación. Ya sabes cómo debes impactar el número y a qué número quieres llegar.
Entonces ahí te sientas con tu consultor, o si tu herramienta te permite, que seguramente ahora pasa mucho, tú mismo asignar las competencias, que es lo más valioso. Cuando empiezas a tener esa capacidad de autogestión, pues vas a decir, ya sé que tengo que asumir número de prospectos para esta empresa o para este grupo, segmento al interior de mi equipo de trabajo, y estas serían las competencias a desarrollar. Hoy este vendedor produce ventas o prospección en el mercado de 80 millones al mes. Si lo llevo a que prospecte mejor, va a prospectar 100 millones al mes, y eso tiene un impacto del 20%. Cuando lo haces así, esto realmente empieza a ser valioso. Ana nos dice, pero ¿cómo saber en qué porcentaje impacta esa formación para proyectarlo? Porque el resultado financiero podría tener muchas variables. Claro, es el reto de las personas o los líderes de HR. Cuando defines dos indicadores, nadie más que el jefe de ese segmento te va a decir cómo mide esos indicadores en porcentaje. No sé, puede ser en venta, en productividad, y de esa manera lo debes presentar a nivel financiero diciéndole, hoy sé que el grupo comercial de este segmento vende 100 millones de pesos bimestralmente, y consideramos con el líder, por eso siempre necesitas tener el líder ahí atado, que si desarrollamos en la competencia A, B y C, y le sumamos a conductas específicas A, B y C, lograríamos llegar a una facturación que ya no sea de 100 millones, sino de 120. Ese es el modelo financiero. Tienes que llevar el número, o si no va a ser muy difícil. ¿Y cómo es? Tienes que sentarte y tienes que entender cómo funcionan las áreas a nivel transversal. Eso es la única manera, Ana, que te permite alinear un cronograma claro y cumplible. Y es, no te metas presiones adicionales. Aquí no es que formas y en un mes la empresa vende más. Tu cronograma debe tener claro cuáles son los tiempos de maduración, y esos tiempos normalmente para aumentar niveles de productividad en una universidad corporativa sensata, los vas a empezar a ver mínimo en 6 meses. O sea, eso antes sería mentir el mismo proceso de formación, porque tenemos que atarlo a aprendizaje significativo, donde realmente la gente interiorice, madure y haga funcionalmente el concepto. Y aquí es donde viene la segunda victoria. Todo esto ha sido previo a lanzar la universidad corporativa, pero toda esta data te sirve para que cuando la lances realmente puedas tener total manejo y total discreción de que lo que estás haciendo ya tiene un respaldo desde el número y desde la funcionalidad. Por eso aquí en el punto 6 es, busquen esa segunda victoria. Y si se dan cuenta, no hemos empezado a formar. La segunda victoria es saber que la data y la historia que traes ya te va a permitir ser mucho más efectivo, ¿cierto? Ana, pues me alegra que te haya servido. Eso en cuanto a la parte técnica. Abrimos aquí un espacio rápido, no sé si tengan alguna pregunta, porque ya lo final y lo que debemos esperar es un tema de éxito, o sea, puro éxito desde el mismo proceso de formación. Entonces, para hacer un resumen y respetar el tiempo porque se nos acabó, es, primer paso del éxito, definir cultura de aprendizaje. Si no la tienes, si la empresa no está lista, devuélvete y busca promotores que realmente sí puedan sensibilizar y llevar esa cultura de aprendizaje, o si no, tu universidad corporativa va a ser un completo fracaso. Y después vas a empezar a pelear con tu consultor o con tu proveedor, pero porque la gente no estudia, pero porque no entras, porque no valoraste en la fase 1 cultura de aprendizaje. Segundo tema, prueba controlada. ¿Cómo sabes que tienes data y números reales? Haz una prueba controlada entre 30 y 60 días, donde mires estos factores. ¿Cómo aprende tu gente? ¿Qué formatos usa? ¿En qué horario les gusta aprender? ¿Quiénes son tus promotores? Y quienes que decían que eran tus grandes amigos de la universidad corporativa se bajaron del bus. David nos dice, ¿están compartiendo las presentaciones o subiendo estas grabaciones a algún canal? Sí, subimos la grabación y también te compartimos. Apenas terminemos ya te dejamos los canales. 3. Contar con respaldo humano. No se monten responsabilidades si no tienen un equipo de respaldo humano. Ustedes no le tienen que demostrar a nadie que su universidad corporativa es un éxito. La empresa debe confiar desde el momento cero en que la universidad corporativa es un gran proyecto que le impacta al negocio. No es el proyecto ni del analista, ni del profesional, ni del gerente de gestión humana. Es un proyecto corporativo. 4.
disfrutar y comunicar victorias. Ya tuvimos las 2 primeras victorias. La tercera victoria, yo se la recomendaría que la comuniquen entre el mes 3 y el mes 6. Y es cuando ya la gente empieza a irse orgánicamente. ¿Y por qué no? Cuando ya hay resultados en indicadores. Hay mayores ventas, hay mayor productividad. Esa victoria es bien importante porque esa victoria está atada a comunicación. Comunicar sus primeros logros ya en la vida real cuando la universidad corporativa ya está funcionando. 5. Seguimiento orientado al éxito de negocio. No expongan sus primeras victorias diciendo, es que tuvimos 500 estudiantes y terminamos 1500 cursos. Y el líder te dice, ¿y qué? Expongan sus logros con seguimiento orientado al éxito del negocio. Jefe comercial o jefe de operaciones, hemos capacitado a estas personas y vemos que han desarrollado estas conductas que estaban atadas a tus estrategias de negocio y la competencia está muy sólida. Resultado final, mira que estas personas ya no están prospectando sobre 8 citas, sino sobre 12. Estos en el nivel de productividad ya no están subiendo al 70%, sino al 80%. Si lo hacen así, esto toma sentido de organización. Y posterior a eso, y para terminar, pasándome ya en este momento 2 minutos, es eviten la monotonía. Los procesos de formación fatigan. Así traigan al gurú de la formación, así tengan a la mejor plataforma del mercado. El proceso de formación fatiga. Por lo tanto, hay que cambiarlo, hay que rediseñarlo todo el tiempo. Lo que quiere decir que al mes 6 debes validar qué tipo de formato o qué tipo de momentos de verdad están siendo exitosos y cuáles tienes que dejar. Y por eso es donde toma relevancia el volumen de contenidos que tengas a tu disposición y el modelo de formatos que tengas. Entonces, no sé, muchas veces el objetivo estratégico de la compañía el primer trimestre cambia y ahora tienes que desarrollar. Con un clic debes tener la capacidad de cambiar modelos de formación, de cambiar contenidos, de cambiar el experto temático. No es un tema que se mantenga a lo largo del tiempo. La formación es dinámica y es la única manera donde te vas a poner a sentar con el gerente, con el analista de desarrollo y decir, oiga, estamos haciendo el trabajo bien, estamos desarrollando. Aquí te dejo un grupo formado que lo tienes que llevar al siguiente nivel. Y le das la vuelta y te encuentras con el de talento, con el de selección o adquisición del talento y le dices, oye, qué buen camino estamos trabajando, que ya estamos midiendo desde el comienzo y ya estamos alineados para tener un gran proceso de selección con un assessment controlado, con pruebas en vivo que nos llevan a capacitar en lo que necesitamos y le entregamos a la compañía gente con gran nivel de formación. De nuevo me disculpo, arrancamos con algunos temas técnicos, eso hizo que se corriera el tiempo, me tocó volar un poco al final, pero bueno, de entrada espero que haya servido, seguramente seguiremos trabajando muy fuerte en estos procesos de formación. Gracias, no sé si hay alguna pregunta al final que sea de interés de ustedes, pero bueno. Dice Lili, excelente esta información. A continuación pregunto, ¿cómo conectar la estrategia de universidad corporativa con otras estrategias de gestión del conocimiento? Claramente, la universidad corporativa es un pilar del modelo de gestión del conocimiento. ¿Cómo atarla? Cuando tú te devuelves, porque la estrategia de gestión del conocimiento sí está atada muy a cultura del aprendizaje. Entonces yo lo que te diría es que la ates y que te devuelvas al paso 1 desde lo funcional y es ver si tu cultura de aprendizaje está siendo base sólida, no solo para la universidad corporativa, sino para el modelo de gestión del conocimiento. La universidad corporativa es un canal de gestión del conocimiento. Entonces, yo lo que haría es alinear ese proceso de gestión de conocimiento con la cultura del aprendizaje, porque si no, va a ser muy difícil que los canales como la universidad corporativa tengan éxito. Es una gran pregunta y qué bueno que lo pusiste sobre el camino. Entonces, gestión de conocimiento atado con diagnóstico de cultura del aprendizaje te dispara canales con éxito, entre ellos universidad corporativa. María José nos pregunta, ¿existe algún material teórico sobre la cultura del aprendizaje? Sí, les vamos a compartir ahorita, que vamos a dejarles un código QR, les vamos a compartir también algunos temas o algún material que les puede servir a nivel teórico, que es muy valioso.
pero acuérdense siempre aterrizar el punto de vista teórico a la funcionalidad y al modelo, al momento inicial de su compañía. No se comparen tampoco muchos con compañías que ya tienen modelos exitosos de universidad corporativa, porque si se dan cuenta, el tema de cultura y el tema de identificación de promotores y detractores es muy de su empresa, pero sí te compartimos información.